primera carta de Juan, capítulo 1. Y realmente vamos a ver varios pasajes de la Biblia, pero vamos a centrarnos en este de aquí. Entonces, ahí en Juan, primera de Juan, capítulo 1, empieza Juan diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Y voy a hacer otra oración antes de comenzar. Padre Celestial, estamos agradecidos, Padre, y yo estoy muy agradecido, Señor, de este privilegio que me das, Padre, pero también entendiendo, Señor, que es toda una responsabilidad, Señor, compartir tu palabra, Señor. Ruego que seas tú el que hable a través de mí, Señor, que pongas carbón encendido en mi boca, Señor, que quemes mis palabras y sean solo las tuyas las que salgan, Padre. Sé tú, Padre, el que hable a tu pueblo y nos permitas, Padre, hacer algo, Padre, con la palabra que tú nos das. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar un poquito lo que es la primera carta de Juan, específicamente el capítulo 1 y unos poquitos versículos del capítulo 2. Y yo quiero que comencemos con una ilustración. No sé, yo soy muy visual y como que el hecho de imaginarme ciertas escenas me ayuda un poquito a entender más la importancia de estas. Empieza Juan diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Yo quiero que se imagine a Juan, y yo creo que no hay una escena más importante o más representativa de lo que fue la vida de Juan, más que el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Entonces, si gusta, vamos a buscar ese capítulo 13. En los versículos 23 al 25, dice la palabra de Dios así: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Recordemos esta escena, es la escena donde Jesús está compartiendo sus últimos alimentos con sus discípulos. Y estaba Jesús hablando sobre que alguien lo iba a traicionar, que alguien lo iba a entregar. Y en ese punto, imagínense esa escena, están todos los discípulos, están los 12 apóstoles y quién sabe cuánta gente más que era discípulo de Jesús, Jesús hablando de esto. Y en esa escena, Jesús en el centro, Juan estaba acostado sobre su pecho. Esa clase de intimidad tenía Juan con Jesús, con su maestro con el que estuvo 3 años aprendiendo, 3 años compartiendo, 3 años comiendo, 3 años caminando largas distancias, cansándose, durmiendo incluso en el mismo lugar, que dicho sea de paso no eran lugares muy bonitos porque dormían en el suelo o donde había espacio. Y estaba ahí Juan con esa intimidad con Jesús, a tal grado de que Pedro le hace señas a Juan. Le dice: oye, ¿de quién está hablando? ¿Quién lo va a traicionar? Y Juan le pregunta a Jesús. Entonces, no solo él, sino todos los demás discípulos sabían que Juan era un discípulo especial para Jesús. No que no amara a los demás, sino que había una intimidad o una relación un poco más, ¿cómo decirlo?, entrañable, o no sé qué palabra usar, entre ellos. Y vamos a referirnos a una carta que escribió este mismo Juan. Este Juan que vio a Jesús, que lo tocó, este Juan que estuvo en compañía de él mucho tiempo. Y yo quiero que tenga esa escena en su cabeza porque nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de lo que Juan habla durante esta carta. A diferencia de las otras cartas que vemos en la Biblia, como las cartas de Pablo, esta carta no comienza diciendo a quién se envía. Es una carta sin destinatario, mencionan los autores. Pablo dice la carta a los cristianos que están en Roma, la carta a la iglesia de Corinto, pero aquí Juan no dice a quién va dirigida esa carta. Hay los que dicen que saben, que se han puesto a estudiar y leer todas estas cosas, dicen que en los textos antiguos la carta comenzaba con un texto en griego que decía ad partos, espero que así se pronuncie. Y ad partos, la traducción más exacta al español, sería a los cristianos diseminados o los cristianos que están dispersos. Eso a mí me emociona, porque esta carta no iba enfocada a una iglesia o a una persona en específico, sino que iba a los cristianos en donde quiera que estén. No sé, yo siento que todas las cartas son palabra de Dios a nosotros, pero esta carta cuando la leo y entiendo eso, que va dirigida a mí,
va dirigida a usted, que es un cristiano que está disperso, que es un cristiano que no está en una de esas iglesias que estaban en ese tiempo. No sé, me emociona pensar que nos está escribiendo directamente a nosotros esa carta. Le digo, hablando de esto, que los que han estudiado esto mencionan que la carta de Primera de Juan habla sobre la naturaleza de Dios, el cómo Dios es luz, cómo Dios es amor, y también habla sobre la persona de Cristo, el que era desde el principio, su encarnación, lo que vino a hacer en este mundo y ese perdón que nos da, ¿no? Su naturaleza como abogado nuestro, como nuestro Salvador. Y habla sobre muchas cosas más, pero esos son los puntos centrales en esta carta. Juan mismo lo explica, si vemos ahí el versículo 4 de este mismo capítulo, dice así: les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y es que tú y yo no podemos tener un gozo completo si no entendemos a profundidad lo que Cristo vino a hacer por nuestra vida. Pero también Juan escribe esta carta para que no caigamos en pecado, y eso está en el capítulo 2, en el versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos a irnos adentrando un poquito en estos versículos, vamos a ir intentando desmenuzar un poquito la enseñanza de cada uno de ellos. Pero antes de continuar, quiero que tengamos otra ilustración. Yo no sé usted, pero a mí la oscuridad me asusta. Y no es cosa de niños. Si usted estuviera en un lugar encerrado, donde no ve nada, y no sabe cuáles son los límites, yo le aseguro que tendría miedo, y no miedo de la oscuridad, sino miedo de lo que puede pasar en ese lugar que no está viendo. Cuando fue el tiempo del COVID, allá por el lejano año del 2020, todos lo recordamos, ¿no? Y estuvimos encerrados en las casas. Yo no sé cómo lo vivió usted, pero hay mucha gente allá afuera que vivió una ansiedad tremenda por estar encerrado en su casa, por no poder salir. Y eso que no estaba oscuro, nada más era un lugar cerrado donde no había donde poder escapar, por decirlo así. Y había gente que terminaba haciendo cosas terribles. No sé si recuerdan lo que pasó en Italia, donde hubo muchísimo COVID, que mucha gente incluso se empezó a suicidar por ese temor, ese miedo de lo que no sabía qué iba a pasar. La oscuridad es un lugar donde el miedo abunda, no por lo oscuro, sino porque no sabemos qué está pasando, no sabemos si tenemos a alguien al lado, no sabemos si puedo caminar, hasta dónde puedo llegar, o hasta dónde voy a tropezar con una pared, o dónde voy a caerme, o qué va a pasar. Y eso habla un poquito el Salmo 88. Voy a permitirme leerlo. El Salmo 88, en sus versículos 6 al 8, dice así el salmista: me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas. Y el versículo 12 dice así: ¿se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas? Yo siento que aquí no hay manera más precisa de expresar qué se siente estar en las profundidades, qué se siente estar en la oscuridad. Has reposado sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas. Es más, el versículo 8 dice: has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Imagínese usted estar en esa situación, estar en un cuarto oscuro, donde piensa que ha sido abandonado completamente y que no hay nadie ahí. El versículo 12 y el 13 dicen así: ¿se dará a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Dice, la respuesta es que sí, las maravillas de Dios se pueden dar a conocer en la oscuridad. Pero hermano, yo quiero que entendamos esto como el pecado. Una vez que tú y yo estamos en el pecado, estamos en la oscuridad. No sabemos cuáles son los límites, no sabemos hasta dónde podemos llegar y no sabemos cuándo esos límites nos pueden hacer daño, cuándo podemos chocar, cuándo podemos caer. Cuando estamos en esa oscuridad del pecado, no sabemos si tenemos a alguien al lado que lucha junto con nosotros, no sabemos si tenemos a alguien a quien pedirle ayuda, simplemente estamos perdidos en un lugar donde no hay nada. Aunque sí haya algo, la oscuridad nos hace pensar que no hay nada. No hay nada hasta que llega la luz a nuestra vida. En Isaías 9, del 2 al 6, se escribe así: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Necesitamos que llegue esa luz a nuestra vida. Necesitamos que llegue ese momento en el cual podemos abrir nuestros ojos y ver, y poder entender qué es lo que nos rodea y ver que no estamos solos. Pero esa luz solamente es una. Y me voy a pasar al versículo 6, donde dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz, como cantábamos ahorita, ¿verdad? Ese Jesús que ha sido dado a nosotros para hacer luz, es el único que nos puede sacar de esa oscuridad tremenda en la que estamos. Solamente es Él el que puede ayudarnos a salir de ese pozo de la desesperación, de ese pozo donde solo se respira muerte. Esto es toda una introducción para entender lo que va a explicar Juan a continuación, porque Juan hace mucho énfasis en que Dios, en que Cristo es la luz. Si no entendemos lo desesperante que es estar en la oscuridad del pecado, jamás podremos valorar lo importante que es estar en la luz de Jesús. Y voy a regresar a esta primera carta de Juan, leyendo los versículos que me quedan aquí por leer. Dice Juan en el versículo 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y no puede haber ningún rastro de oscuridad en Él. No puede haber ningún rastro de eso que mencionábamos, de ese temor, de ese no saber hasta dónde voy a llegar, de ese no saber qué hay más adelante. Porque eso es lo mismo que Jesús vino a hacer con nosotros, darnos ese entendimiento de entender que hay una eternidad y que hay algo después. Aunque tengamos esa incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, sabemos que lo que vaya a pasar está en control de Dios. Y voy a regresar al versículo 2 de esta misma carta, donde dice, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Una vez más, Juan está hablando de lo que vivió. Juan está hablando de Jesús, de ese Jesús que él conoció, de ese Jesús que es la verdad y que es la luz. Y Juan repite esta alusión de ser la luz en varias partes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, usa estas palabras otra vez. Dice Juan, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Tú y yo no podemos ser hijos de Dios si no tenemos este contacto con esta luz. Tú y yo no podemos tener comunión real entre nosotros como hermanos si no llegamos a tener ese conocimiento de la luz. Juan lo explica en los versículos que ya leí anteriormente. La verdadera comunión se da solamente cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en Cristo, cuando estamos debajo del sacrificio que Él ya hizo. Fuera de eso, venir aquí es un mero club social. Y perdone que se lo diga si usted lo ha tomado así, pero si no tenemos ese sacrificio, si no tenemos entendimiento de esa luz que nos sacó de ese pozo tenebroso, si usted sigue en ese pozo y solo viene aquí cada domingo sin vivir esa relación con Jesús, solo esto es un club social. Y podemos venir y pasárnosla bien, cantar un rato y irnos y que nada cambie en nuestra vida. Pero eso no se trata. Por eso Jesús vino al mundo, para poder darnos ese privilegio de entender su sacrificio y de poder tener comunión entre nosotros como hermanos y con Él también. Si estamos en oscuridad, no podemos tener ninguna comunión con la luz. Y yo sé que esto suena fuerte y que a lo mejor a veces decimos, como decía yo en la clase pasada, ¿no? Que decía ahí el libro, hay pecados muy pequeños que decimos, no pasa nada, ¿qué tiene de malo si miento? Me echo una mentirita y no pasa nada, a nadie afecto. Sí, pero eso sigue siendo un pecado y eso sigue siendo, queramos o no, oscuridad. Y la verdad es que no puede haber ningún rastro de oscuridad en la luz. Si vemos la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6, si puede acompañarme ahí, por favor. No solo Juan tenía esto entendido, sino también Pablo, y eso más entender que es algo que proviene de Dios. Yo soy fiel creyente de que la Biblia se interpreta a sí misma, y si algo no tiene sustento dentro de la Biblia, pues entonces probablemente estemos malinterpretándolo. Pero algo queda bien claro, y es que la oscuridad no tiene ninguna sola comunión con la luz. Y ahí vemos lo que dice 2 Corintios 6.
desde el versículo 14, voy a leer la segunda parte de este versículo. Dice, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y después menciona un versículo ahí, continúa diciendo que Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo quiero que entendamos eso, hermano, no. Yo sé que es muy fácil decir, no me voy a juntar con el pecador, no me voy a mezclar con los demás, pero ¿hasta qué punto dejamos entrar a nuestra vida este rastro de oscuridad? ¿Hasta qué punto dejamos entrar a la iglesia ese rastro de oscuridad que realmente nos aleja de la comunión con Dios y de la comunión con los hermanos? Juan 17, en el versículo 14, nos pone otra vez en el retrato de Jesús haciendo una oración. Y dice estas frases, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Usted y yo, hermano, una vez que volteamos a ver esa luz, no podemos seguir siendo parte de la oscuridad del mundo. Somos algo distinto, somos algo aparte. Y es que en eso viene la palabra santo. Santo proviene de una raíz griega que se dice agios. Espero pronunciarlo bien, agios. Y agios significa diferente. Y que digamos que alguien es santo no quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que sea resplandeciente y que ande levitando, no se trata de eso. Que alguien sea santo quiere decir que es diferente a lo demás. Y yo creo que pasándolo a este contexto, Juan deja muy en claro que el que alguien sea santo se refiere a alguien que ha visto la luz y que se aleja de la oscuridad, que no puede estar coqueteando con la oscuridad, que no puede estar un ratito aquí, un ratito allá. No, Juan deja muy en claro, nosotros hemos visto la luz y la única forma de que tengamos comunión los unos con los otros, que tengamos comunión con Dios, es alejándonos de la oscuridad, es estando solamente en la luz. Necesitamos salir de esa luz que nos desorienta y que nos proyecta ideas que son erróneas. Aquí estuve leyendo varios autores que me pasó ahí el pastor, viendo varias predicaciones, y varios coincidían en que esta carta se escribió en un momento en el que la persecución de la iglesia no era el problema. Juan no estaba escribiéndole a cristianos que estaban siendo perseguidos y que andaban escondiéndose. Juan le estaba escribiendo a cristianos que el problema era la seducción. Los autores mencionaban así, el peligro no era la persecución, sino la seducción de ideas y filosofías que estaban fuera de la Biblia. El problema de esta iglesia no era que alguien iba a venir a sacarme del templo y que me iba a encerrar en la cárcel. Era que alguien dentro del templo me iba a enseñar algo que me iba a alejar de esa luz. Ese era el problema en el que estaban cursando estos cristianos, y eso es a lo que Juan intenta referirse. Y me voy a adelantar un poquito en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 19, habla un poquito de esto. Y yo creo que es importante para entenderlo. Dice ahí en el versículo 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y es que Juan hacía mucho énfasis en esto, y esta carta va mucho en refutar ideas filosóficas de aquel momento, ideas que estaban entrando a la iglesia, ideas que se estaban repartiendo entre los cristianos e ideas que se estaban tomando como reales. Esta gente que estaba adentro pensaba que lo importante era hacer al cristianismo algo intelectualmente respetable. Esta gente estaba pensando que debíamos amoldarnos a lo que dicen allá afuera para no quedar en ridículo y pensar que somos una persona que es retrógrada, una gente que tiene ideas del siglo pasado. Y decían, voy a cambiar mi forma de pensar para amoldarme a lo que está allá y irme muy intelectualmente moderno. Cuando eso rivaliza o en algunos puntos puede llegar a poner en nuestra boca herejías, poner en nuestra boca ideas que no son correctas. Y no sé usted cuánto le ha pasado que ha visto un video o le ha tocado hablar con una persona y que dicen, no, es que la Biblia no puede ser real porque desacredita la teoría del Big Bang. Y empieza ahí una discusión, ¿no? Que si el creacionismo, que si la evolución, que si bla, 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 bla.
Yo fui de esa gente que me ponía a refutar y a decir, no, es que mira, la evolución, así, y la Biblia dice esto. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Una vez que estaba estudiando de eso, decía un autor, si a Dios le importara tanto que supiéramos cómo se creó el universo, no le habría dedicado nada más 2 versículos para decir que en el principio no había nada y que fue la luz. Entonces, hermano, si el universo se creó de una explosión o si se creó de como se haya creado, no tiene ninguna relevancia para nuestra vida. No se trata de ser intelectuales, se trata de vivir una relación con Dios. Y no es el tema de hoy, ¿va? Pero sí hay mucho sustento así para poder refutar. No quiero decir que no estudie, porque necesitamos estudiar para poder hablar de todas esas ideas, ¿cierto? Pero encasquetarnos tanto o meternos tantos en esas ideas, lo único que hace es que la gente se aleje. Que estemos ahí discutiendo y peleando y diciéndole, no, es que yo decía, ahí dice la Biblia, en el principio no había nada y luego hubo luz. Pues ¿qué es la luz? Pues es energía exotérmica. ¿Y qué es la energía exotérmica? Pues puede llegar a la explosión. Entonces la Biblia nunca niega la explosión. Cosas así. Que a fin de cuentas, pues ¿y pasó qué? ¿Eso cómo cambia tu relación con tu familia? ¿O eso cómo cambia tu relación con el que está allá afuera? ¿O eso cómo cambia tu manera de sentirte? ¿O eso cómo cambia la manera en la que te relacionas con Dios? De ninguna forma. Y esas ideas en las que tenía esta iglesia, quería ser intelectualmente respetable. Y no le importaba seguir esos conocimientos que ya les había dado Cristo y que Juan les estaba compartiendo. Estar en la luz, hermano, da gozo, pero también te permite tener herramientas para no pecar. Si estamos en la luz, tenemos un conocimiento pleno de lo que nos rodea y así podemos detectar cuando viene el enemigo, cuando vienen los problemas, cuando viene la tentación y podemos evitar pecar. Yo sé que somos humanos y que no siempre va a pasar, pero tenemos la herramienta suficiente como para poder huir de ese momento. Y dentro de las filosofías que Juan intenta desmentir en ese momento estaban los gnósticos, que la verdad no es muy diferente a lo que la gente hoy en día puede llegar a pensar. Dentro de lo que los gnósticos pensaban es que el cuerpo y lo material es malo. Así de fácil. Enfocarse en cosas materiales, enfocarse en el cuerpo humano es malo. Lo único que es bueno es lo espiritual y es nuestro espíritu. Es lo que ellos pensaban, pero dentro de sus filosofías, que a veces suena como que muy bonito, ¿no? Decimos, pues sí. Dentro de lo que ellos pensaban es que entonces Cristo no puede ser humano. Porque si Cristo fuera ser humano, entonces era malo. Y Juan dice, yo quiero que regrese a la imagen que vimos al principio del mensaje. Juan dice, oye, pero si yo me acosté a un lado de Jesús, si yo lo toqué, si yo comí con Él, si yo dormí con Él, si yo vi cómo se cansaba, ¿cómo vienes a decirme que Jesús no es humano? Y es que si Jesús no fuera humano, toda nuestra fe se caería a pedazos, porque entonces su sacrificio no sería lo que está escrito en la Biblia. Entonces la Biblia sería una mentira, porque la Biblia deja muy en claro que Jesús era humano, pero también era Dios. Y Juan intenta hablar sobre esta filosofía. Este punto lo voy a tratar al final, no lo pierda. Pero vamos a ver otras cosas que los gnósticos también pensaban con raíz en esto. Recordando lo que mencionaba en la clase pasada del domingo anterior. Recuerda, el pecado cambia nuestra percepción y cambia la percepción que tenemos acerca de nosotros, de los demás, de lo que nos rodea, pero también cambia la percepción que tenemos acerca de Dios y de Cristo. Esto le pasaba a los gnósticos. Decían, no, Jesús no es humano. Jesús era una especie de espíritu que estaba aquí en la tierra que parecía humano, pero nunca fue humano. Pero también los gnósticos decían, mi cuerpo es malo. Mi cuerpo es algo material que no merece existir. Y los gnósticos podían caer en 2 vertientes, bueno, en 3 vertientes muy diferentes. Por un lado decían, bueno, si el cuerpo es malo y lo importante es el espíritu, pues voy a gratificar el cuerpo como me dé la gana. Voy a hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo pues soy malo. Y al final voy a nutrir mi alma para ser alguien espiritual. La oscuridad, hermano, de la que he venido hablando, nos ofrece emociones. A mí no me gusta ir a los parques de diversiones, pero no sé si a usted le gusta ir ahí a las ferias o ir a algún parque y subirse a una montaña rusa o uno de esos cosas mecánicas que hace un chorro de movimientos. A mí no me gusta,
No, no me gusta para nada. Pero hay gente que le encanta la adrenalina y le gusta subirse ahí para sentir, pues, miedo. Porque la adrenalina, a fin de cuentas, es eso, ¿no? Es de sentir miedo de que, ay, me voy a salir. Y luego son cosas que montan y desmontan y quién sabe si le falta un tornillo. Y pues da miedo, ¿no? Pero hay gente que le gusta eso. A mí no me gustan mucho, bueno, de hecho no me gustan y creo que como cristianos no deberíamos ver, pero las películas de terror o las películas así de suspenso. Pero hay gente allá afuera que le encanta ver eso porque le gusta tener miedo, porque le gusta sentir adrenalina. A mí tampoco me gustan mucho los videojuegos o cosas así de guerra y esas cosas. Yo soy más de jugar al FIFA y ver fútbol. Pero hay gente que le gustan ese tipo de juegos porque sienten emociones, ¿no? Esa adrenalina. Y es que la oscuridad ofrece emociones. Si estamos en un lugar oscuro, tenemos miedo, pero ese miedo también puede confundirse con expectativa. Y decir, voy a caminar paso por paso en esta oscuridad hasta ver a dónde me caigo. Y va uno dando un paso y otro paso, y como no sabe qué va a seguir, siente esa adrenalina. Y es que estar en la oscuridad gratifica al cuerpo. Pecar hace sentir bien en el momento. Pero esa oscuridad nos sigue hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y nos sigue manteniendo cada vez más fuera de la verdad y nos permite seguir estando más solos. Al fin de cuentas, una persona que se inmiscuye en las drogas o en el sexo desenfrenado, porque hay límites que Dios estableció, ¿verdad? Pero que lo practica de mala manera, que se inmiscuye en la adicción que usted quiera, adicción a los videojuegos que existe, la adicción a la cosa que usted quiera, intentando encontrar paz, intentando encontrar un grupo de gente que lo apoye, lo único que hace es estar más en la oscuridad, sintiéndose más solo. Y los gnósticos tenían ese tipo de ideas. Voy a gratificar mi cuerpo al límite, voy a sentir esas emociones y al final vuelvo a alimentar mi espíritu y estoy bien. Y había otra vertiente donde ellos decían, la única manera de que yo conozca qué es bueno y qué es malo, pues es que lo experimente. Y ellos experimentaban tanto las cosas buenas como las cosas malas, con el fin de ser 100% espirituales y entender eso. Y Juan habla acerca de ellos en otra carta que él escribió, que es Apocalipsis. Si vamos a ese libro de Apocalipsis 2:24, hay un versículo que va dirigido a esta gente. Juan en este punto, en esta porción del capítulo 2, empieza a hablar sobre la iglesia de Tiatira. Y en el versículo 24 les escribe así: pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Juan sabía que había gente que decía, voy a experimentar esas cosas profundas de Satanás, para entonces saber de qué me voy a alejar. Y una vez que lo experimenté, ya una vez que viví eso, pues ya sé que es malo, ya le puedo decir a alguien más que no lo haga. Y Juan dice, no, espérate, que esa idea no está bien, esa idea no es correcta, porque ya lo leímos, hermano. Ninguna comunión tiene la luz con la oscuridad. Si usted y yo hemos llegado a pensar eso, voy a hacer algo, al cabo no tiene nada de malo, voy a pecar, que al cabo pues Dios sabe que soy pecador y me va a perdonar, voy a conocer qué es eso para después decirle a mis hijos que no lo hagan. Dios nos dice, eso está mal, eso no puede ser. Tú estás en la luz y no puedes darle cabida a la oscuridad. Volviendo a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 5 al 7, dice así: y este es el mensaje que hemos oído, del que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpiará de todo pecado. Yo creo que no hay forma de dejarlo más claro, ¿verdad? Si estamos en la luz, si decimos que conocemos a Jesús, si decimos que ya pudimos salir de ese pozo de la oscuridad, no podemos estar regresando a esa sombra, no podemos estar regresando a esa oscuridad. No podemos tener comunión los unos con los otros. Yo creo que eso muchas veces ocurre, el hecho de no estar orando por la iglesia o de a veces ni siquiera saber el nombre de nuestro hermano.
tiene que ver con esta parte, que no podemos tener comunión porque seguimos en la oscuridad, porque seguimos ahí un poquito metidos y no sabemos qué hay fuera. Y eso lo deja muy en claro aquí la Biblia. No podemos tener comunión ni con nosotros como iglesia, ni con Dios, si estamos en la oscuridad, si practicamos. Yo creo que esa palabra practicar es algo muy importante, porque una cosa es que la situación, el momento, éramos inconscientes o nuestra naturaleza humana nos hizo caer, y otra cosa es saber que ahí está el agujero y que estoy cayendo, y que vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. Y yo sé de lo que hablo porque yo vengo de Juárez, y en Juárez hay muchos baches. Y si yo ya caí en un bache, pues lo que yo hago es no volver a cruzar por ahí. O yo ya sé que viene el bache, voy a ir bajando la velocidad para quitarme. Hermano, estar en la luz es eso. ¿Podemos caer? Sí. Y eso habla más adelante de la carta de Juan. Si caemos, caemos, pero que tenemos abogado en Cristo. Pero si ya sé que voy a caer ahí, pues antes de llegar ahí, me detengo, me pongo a orar. O si yo sé que no voy a poder soportar la tentación, pues agarro otro camino. Eso se trata, estar en la luz. Por eso mencionaba, la luz nos da herramientas para no pecar. No solo nos da gozo, no solo nos permite tener a gente alrededor nuestro, también nos permite alejarnos del pecado. Otra raíz o otra vertiente que tenían estos gnósticos era pensar que el hombre podía llegar a ser completamente espiritual y no tener pecado. Y la única forma de llegar a esto era alejándose del cuerpo. En la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 1 que estamos leyendo, en el versículo 8 al 10 dice, en el versículo 8 y 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No hay forma alguna en la que tú y yo podamos dejar de ser pecadores. No hay forma alguna en la que tú y yo podamos alejarnos completamente de esa maldad. Vamos a caer. Es parte de nuestra raíz como humanos. Pero estamos en la luz, no estamos viviendo en esa oscuridad. Los gnósticos tenían otra filosofía que se llamaba ascetismo. Y el ascetismo era el maltrato deliberado al cuerpo. Y por eso decía que este tipo de filosofías siguen trabajando hoy, a lo mejor con nombres diferentes y a lo mejor con otro tipo de ideas, pero van por donde mismo, ¿no? Mientras hay gente que dice, yo voy a vivir como quiera, hay gente que dice, soy malo, y se flagela. Y hace ayuno no porque sea un ayuno para estar en comunión con Dios, sino un ayuno para sufrir con mi cuerpo que es malo. Y con todo respeto lo digo, pero hay que decir la verdad. Hay gente que se pone a caminar largas distancias en rodillas pidiendo un favor. Y todo eso está mal. Porque Dios creó el cuerpo. Y Dios no lo creó para que lo maltratemos. A fin de cuentas, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y esta gente maltrataba deliberadamente su cuerpo pensando que así iban a llegar a ser más espirituales. Y el versículo 9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Tú y yo no necesitamos flagelarnos, no necesitamos recorrer largas distancias, no necesitamos pasar hambre, no necesitamos maltratarnos para alcanzar el perdón de Dios. El perdón está solamente con humillarnos delante de Él, confesar nuestros pecados y Él va a perdonarnos, arrepentirnos realmente y ese sacrificio, ese corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y cuando yo estaba estudiando un poquito de esto, me ponía a pensar, y es que es cierto, o sea, todas estas filosofías no han cambiado. El autor de Eclesiastés lo decía, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Todas estas ideas se siguen repitiendo, cambiando de nombres, para sonar un poquito más modernas, más intelectualmente aceptables, pero las seguimos haciendo, las seguimos cursando. Y estar en la oscuridad nos va a permitir, o nos va a poner en la condición de extender la mano y que lo primero que nos tome nos guíe pensando que eso es la verdad. Si estamos en la luz, podemos ver qué es lo que está extendiéndonos la mano y decir, no, esto no me conviene, esto no va por el camino que yo quiero ir, esto no va por el camino que es. Y entendiendo esta parte y entendiendo cómo Juan contrapone estas ideas y les dice, o sea, están mal ustedes y no dejen que esto entre a la iglesia, esto no está bien, también nos da una esperanza.
Porque la Biblia siempre hace esto, la palabra de Dios siempre hace esto. Nos pone nuestra verdad, nos pone lo que somos como humanos, pero siempre nos brinda una esperanza. Y vamos a recordar lo que decía cuando hablamos de los gnósticos. Los gnósticos creían que Jesús no podía ser humano, porque si fuera ser humano, pues sería malo. Si Jesús no se hubiera hecho como nosotros, no tendría sentido nuestra fe. Él se hizo lo que nosotros somos para poder ser lo que Él es. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, otra vez, en lo que es el versículo 14 y 16, dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Y aquí lo deja muy claro, el Verbo se hizo carne. Jesús era ser humano como nosotros. Jesús era cuerpo material, pero Él nunca pecó. Jesús es divino, 100% divino, y esa naturaleza divina de Dios le permite ser la luz. Y Él nunca pecó. A pesar de ser carne, Él escapó a esa regla que tenemos nosotros de este mundo material. Él no fue pecador. Y otro versículo que nos deja bien en claro esto es Filipenses. Filipenses 2, del 6 al 11. Dice así, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que Él se hizo como nosotros, Él tomó forma de hombre, Él era ser humano. Y Juan, lo deja claro en esa carta. Juan les escribe y les dice, no crean esas ideas falsas. Jesús sí era un ser humano. Jesús era humano, Él era divino. Él comía, bebía, jugaba. Imagínense esa idea donde Jesús les dice, dejad a los niños venir a mí. ¿Usted cree que los niños hubieran ido con Jesús si Jesús hubiera sido una persona aburrida? Pues no, Jesús jugaba con ellos, Jesús reía con ellos, Jesús interactuaba con la gente que estaba alrededor. Jesús se cansaba, Jesús lloraba, Jesús también abrazaba y amaba, Jesús se enojaba. Recordamos aquella vez que vio que estaban vendiendo cosas en la puerta del templo, ¿no? Jesús se enojó, Jesús era ser humano. Pero Jesús también es la luz que está en las tinieblas. No podemos separar esas dos naturalezas de Jesús. Y en eso se basa la esperanza que tenemos, en que Él sufrió, Él derramó su sangre para que pudiéramos tener perdón. El gnosticismo, esta idea filosófica que les voy mencionando, dividía el mundo en dos partes. En aquellos que lograban alcanzar la espiritualidad por el conocimiento, y eran algo así como Buda, alcanzaban la iluminación y eso está fuera de nosotros, y el resto de seres humanos que nunca vamos a alcanzar ese punto espiritual, y que somos pecadores, y ellos los mencionaban como gente ordinaria, como gente despreciable. Y esas ideas estaban entrando en la iglesia. Pero Juan deja bien en claro que eso no puede ser así. Los primeros versículos del capítulo 2 dicen, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Juan les escribía y les decía, no crean esas ideas, no somos, no podemos ser ni Buda y ser 100% buenos, porque eso no es correcto, y si creemos eso estamos mintiendo, ya lo leímos anteriormente, como tampoco podemos ser algo despreciable, algo ordinario. Jesús sacrificó por usted y por mí. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz que merecíamos nosotros, para ser nuestro abogado, y cuando usted y yo pequemos, poder tener defensa ante el Padre y poder alcanzar perdón. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados.
y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, por cualquiera que acepte ese sacrificio, por cualquiera que logre alcanzar esa gracia y esa misericordia. Quiero cerrar leyendo lo que dice el versículo 16 de Hebreos 4, que este es un versículo que desde que lo leí me llena de gozo, porque dice este versículo así. Bueno, vamos a leerlo desde el 4:14 de Hebreos, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Otra vez, ¿qué dice aquí? Jesús fue tentado, Jesús también fue ser humano, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gracias a Cristo, usted y yo podemos tener comunión con el Padre y comunión entre nosotros. La carta de Juan más adelante maneja otro tipo de doctrinas que estaban entrando a la iglesia y que trata de desmentirlas. Pero este capítulo nos da a mí me da un panorama muy directo y una idea muy directa de entender que como ser humano soy imperfecto. Que como ser humano tú también eres imperfecto. Que no podemos alcanzar esa perfección, pero tenemos abogado. Tenemos a alguien que murió por nosotros, alguien que resucitó, alguien que nos dio esa salvación y que nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? Para empezar, esperanza de no estar en esa oscuridad. Esperanza de poder salir de ese lugar que a veces parece muy emocionante, pero sin duda es un peligro inminente. Un peligro que solo está esperando para devorarnos. Solamente en Jesús podemos encontrar esta salvación, solamente en Jesús podemos encontrar esta luz. Y yo quiero que entendamos eso. Como les decía, la Biblia nos pone muy directo quiénes somos, pero también nos da una esperanza, y la esperanza es Jesús, no hay otra. Y vamos a orar. Yo quiero que por favor cierre ahí sus ojos, que piense en esto, que piense de dónde nos sacó Dios. Podremos haber sido tal vez no los más malos del mundo, podremos haber sido tal vez no haber estado en una adicción, o tal vez sí. Pudimos tal vez haber estado en una familia disfuncional, o en una familia que a lo mejor sí funcionaba. Pudimos haber estado en la circunstancia que usted quiera, pero sin importar en cuál estuviéramos, estábamos en esa oscuridad, estábamos en esa perdición. Agradézcale a Dios por haberlo sacado de ahí, porque gracias a eso podemos ver que no estamos solos en este camino, que usted y yo tenemos compañía, que tenemos una iglesia que ora por nosotros, que se preocupa por nosotros, una iglesia que nos puede tender la mano cuando lo necesitemos. Merece la pena agradecer a Dios por eso. Merece la pena agradecer a Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz, porque por Él podemos ser salvos. Y si usted que me está escuchando no ha aceptado a Jesús como su Salvador, si usted que me está escuchando aún se siente en esa oscuridad y se siente perdido, se siente solo, si usted que me está escuchando aún siente que no tiene dirección, le invito a que acepte a Jesús, que le permita ser su luz, que le permita ser su Salvador, su Señor, que acepte ese sacrificio, y la única forma de aceptarlo es pedir perdón por sus pecados, perdón por disfrutar esa oscuridad, incluso sabiendo que nos hace daño. Y si usted, hermano, ya ha aceptado a Jesús, agradézcale por ese sacrificio, porque gracias a Él podemos seguir adelante. Siga orando. Hay un himno que dice: porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida solamente tiene sentido en Jesús, y agradezca por haber encontrado eso. Agradezca por haber encontrado esa esperanza.
Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque, sin duda alguna, no merecemos ese sacrificio, no merecemos esta vida que tenemos, no merecemos estar en la luz. Y tú lo has hecho posible porque nos amas, Padre. Porque decidiste venir a este mundo despojándote de esa naturaleza de Dios, ser hombre, vivir como nosotros, para saber qué es lo que vivimos, qué es lo que afrontamos. Fuiste tentado, pero jamás pecaste. Y fuiste el sacrificio en una cruz para darnos salvación. Te doy gracias porque no merecíamos eso, Padre, y lo has hecho. Ruego que seas tú con cada uno de mis hermanos, Padre, que seas conmigo y que nos permitas tener en mente esto durante toda la semana, y no solo durante la semana, Señor, sino durante nuestra vida. Y entender que estar en la luz, Padre, es poder vivir con gozo, aún en las dificultades, aún en la debilidad, aún cuando las cosas no marchan del todo bien, podemos vivir con gozo y podemos evitar pecar. Y si llegáramos a pecar, Padre, podemos venir a ti a pedir perdón. En tu nombre, Cristo Jesús, pongo la vida de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor, y que nos permita seguir viviendo conforme a tu voluntad. En tu nombre, amén.